Bienvenidos al curso de Infectología Virtual del Hospital Vargas de Caracas 2021 con el apoyo de Proyecto 1113. Suscríbete al canal para obtener información y actualización de este curso. Clase 5. Buenas, yo soy la doctora Fátima de Abreu, adjunto de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Dr. Domingo Luciani y trabajo además en el Centro Médico de Caracas. Hoy vamos a ver la clase de riesgo laboral y exposición ocupacional. Vamos a empezar con la exposición ocupacional al VIH en trabajadores de salud. El riesgo estimado después de una exposición percutánea ha sido de 1 en 300, o sea, 0,3%. El riesgo estimado después de una exposición, pero de membranas mucosas, ha sido de 9 en 10.000, lo que es 0,09%. Los mejores predictores de riesgo de infectarse son: 1, el inóculo, gran inóculo más riesgo. 2, la ruta de exposición. Fue una exposición percutánea, fue en piel intacta, fue mucosas. Y el tipo de accidente, fue con una aguja hueca, fue con una aguja sólida, fue un derrame de un líquido o sangre. Cuando uno sufre una exposición ocupacional al VIH, va a haber exposición mucosa o percutánea al VIH, ocurre una replicación local del virus en las células dendríticas o en los macrófagos tisulares. Las células T citotóxicas del huésped matarán productivamente esas células blancos infectadas. Sin embargo, si la infección no puede ser contenida en este estadio, lo que va a ocurrir es que en 2 a 3 días va seguido de una replicación en los nódulos linfáticos regionales y ocurre viremia en un plazo de 3 a 5 días de la inoculación viral, con una rápida aparición de células productivamente infectadas siguiendo la inoculación viral. Entonces, cuando hay una exposición de mucosas o percutáneas al VIH, el virus se replica localmente en los macrófagos tisulares y en las células dendríticas del individuo expuesto. Si se administra profilaxis posexposición en las 72 horas, ¿verdad?, ocurre una rápida actividad antiviral, la replicación viral es bloqueada, la infección es contenida y se previene infección por VIH. Pero si no se administra, no es bloqueada la replicación viral. En 48 a 72 horas de la exposición ya hay replicación viral en los nódulos linfáticos, como les comenté. La viremia aparece entre 72 a 120 horas de la exposición y se establece la infección por VIH en el individuo. Debido a que la eficacia de la profilaxis posexposición en prevenir depende mucho de qué tan pronto lo hagamos, hay muchos modelos animales que han demostrado que la mejor evolución es cuando ocurre entre la hora 12 a las 36 horas posexposición, incluso mejor que a las 72 horas. Y eso es consistente con algunos hallazgos de que el virus pudo haber sido detectado en los nódulos linfáticos de macacos en 2 días después de la exposición intravaginal. Ahora, tratamos de que la profilaxis posexposición sea no más allá de 72 horas posexposición, porque se ha visto que hay mucha evidencia que indica que no es efectiva cuando se inicia más allá de las 72 horas. Y si después de esas 72 horas ya hay una infección por VIH establecida, si uno prescribe la profilaxis posexposición y después la descontinúa a las 28 días, lo que va a ocurrir es un rebote de carga viral cuando uno inadvertidamente interrumpa el tratamiento antirretroviral y puede asociarse esto con un mayor desarrollo de resistencia. Por eso es que encarecidamente se suplica o se recomienda que la profilaxis post-exposición sea preferiblemente en las primeras 2 horas y si no hasta las 72 horas, no más allá de las 72 horas. Esa profilaxis posexposición se va a hacer con regímenes que tengan el más rápido inicio de actividad, que actúen en varios sitios de acción antiviral y que tengan una gran fortaleza o potencia. Esos son los más efectivos. ¿Cuáles son los fluidos que pueden representar riesgo? Principalmente sangre o fluidos que tengan sangre visible.
pero hay otros potencialmente infecciosos como el semen, secreciones vaginales, leche materna o líquido amniótico peritoneal, sinovial, pericárdico, pleural y cerebroespinal. La exposición a saliva, lágrimas, sudor, heces u orina que no tengan sangre no requieren el uso de profilaxis posexposición. Fíjense que cuando uno habla de exposición ocupacional, para la cual uno tiene que indicar profilaxis, uno tiene que tomar algunas cosas. Primero, que haya ruptura de la piel con un objeto cortante, ¿ok? Que puede ser una aguja sólida, una aguja hueca, puede ser un bisturí, puede ser hasta un vidrio roto, y que se vea que hay sangre o está contaminado con sangre o se ve algún fluido que tenga sangre o que sea un material potencialmente infeccioso. Una mordedura de un paciente que esté sangrando en la boca, que cause sangrado en el paciente expuesto, también está indicando que es necesario hacer profilaxis posexposición. Pero no está indicado si es una exposición a saliva, ¿verdad? O no hay visible sangre. Por supuesto, una caída de sangre, mucha sangre, ya sea en la boca, en la nariz o en los ojos, puede ser o material que sea potencialmente infeccioso en la boca, la nariz o los ojos. Y cuando la piel no está intacta porque tengas una dermatitis, abrasiones, una herida abierta, etcétera, y se expone a sangre o a fluidos sanguíneos u otro material potencialmente infectante, como los que mencionamos anteriormente, también está indicado hacer profilaxis posexposición. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que tiene un accidente laboral? Lo primero es el reporte rápido, que lo tiene que hacer ante su inmediato superior antes de las 2 horas. ¿Para qué? Para dar, si es necesaria, la profilaxis posexposición. Y se debe registrar, muy importante, la fecha, la hora, el tipo de procedimiento que estaba realizando y el dispositivo con el cual tuve el accidente. Si hubo muchos fluidos o no, la cantidad y el tipo y la severidad de la exposición. ¿Fue una exposición percutánea? ¿Fue mucosas, piel intacta, etcétera? Fíjense que si esa fuente tiene confirmado el HIV con el que tuviste el accidente o con donde ocurrió el accidente ocupacional, tú tienes que obtener la siguiente información de esa fuente. Ese paciente, ¿cuál es su carga viral actual? ¿Ha tenido test de resistencia? ¿Cuál es el tratamiento que ha tomado? ¿Ha tomado otros tratamientos? ¿Ok? Claro. Esto no va a retrasar el inicio de la profilaxis posexposición. Tú le das la profilaxis posexposición, repetimos, tiene que ser lo más rápido posible en las primeras 2 horas y luego tú vas recabando toda la información. Si no es necesario el tratamiento, simplemente se suspende. Si la fuente está disponible pero no conoce su estatus de HIV, entonces hay que informar a la fuente del incidente, desarrollar un HIV preferiblemente de 4ª generación y hablar con el paciente del riesgo de adquirir HIV en las 4 semanas, que es la infección aguda por HIV. Si la fuente no está disponible o es desconocida, una aguja que se encontró que estaba tirada, olvidada en un material, en un contenedor, etcétera, de fuente desconocida, ¿verdad? Hay que tratar de identificar lo más que se pueda el riesgo de infección por HIV, qué sé yo, si era en una sala, si en esa sala hay algún paciente hospitalizado con HIV, etcétera, ¿ok? Pero cuando son de fuente desconocida, se asume que la fuente tiene HIV y se actúa como si así lo fuese. ¿Qué pasa cuando yo tuve una lesión percutánea inmediatamente? El sitio donde tú tuviste la exposición percutánea tienes que manejarlo de una forma particular, ¿verdad? Primero tiene que ser lavado, ¿verdad? Pero tratando de no causar ni mucho trauma ni mucha irritación. El sitio de la punción o de la herida, ¿verdad? Se debe limpiar con jabón y agua solamente. Es mejor evitar alcohol, peróxido de hidrógeno, iodopovidona o cualquier otro químico, el limpiador químico. Eso igual que expresar o exprimir la herida para promover sangrado o esa hiperemia e inflamación que va hacia el sitio de la herida, potencialmente podría incrementar la exposición al HIV si está presente en el fluido contaminado, por lo cual no se recomienda. Simplemente se lava inmediatamente con abundante agua y jabón. Igual que tampoco se deben usar cepillos quirúrgicos u otras herramientas que sean abrasivas, deben ser evitadas, porque si la piel
estaba indemne, podemos producir irritación o lesiones en el sitio donde tuviste el accidente. Entonces, no deberá hacerse. Y si fue en los ojos o membranas mucosas, deberán ser lavados inmediatamente con agua o solución salina. Por supuesto que inmediatamente a ese paciente se le debe ofrecer consejería especializada, tanto médica como psicológica. Una vez que se le inicia tratamiento, el paciente debe ser evaluado los 3 días de la exposición, si no se puede hacer presencial, por lo menos por una llamada, para saber cómo ha tolerado el tratamiento antirretroviral, y luego semanalmente, mientras reciba el tratamiento, para evaluar adherencia y toxicidad. El seguimiento se hace con un HIV ELISA basal a las 4 semanas y a las 12 semanas. Ya no es recomendado el test a los 6 meses y no se recomienda hacer seguimiento con antígeno P24 o carga viral. Entonces, como lo habíamos dicho, si el estatus de HIV no es conocido, hay que obtener el consentimiento para realizarle la prueba de HIV y por supuesto se debe hacer también screening para hepatitis B y C. Si la fuente es conocida por el médico y tiene su récord de tener HIV, nada, hay que evaluar todos los datos que dijimos del paciente con VIH conocido, pero el paciente tiene que tomar profilaxis post-exposición por 28 días. Si la fuente no está disponible y no hay manera de realizarlo, igual debe tomar tratamiento por 28 días. Si el resultado del HIV es negativo y la fuente tiene una exposición HIV en las previas 4 semanas, se puede, si no hay una exposición, se puede suspender, no está indicado usar profilaxis post-exposición. Por supuesto, una persona que tiene un accidente laboral, probablemente esté casada o tenga una pareja, entonces hay que estar con ella, debe usar métodos tipo preservativo para evitar una potencial transmisión si hubo alguna infección. Igual que debe evitar, mientras esté en este momento, salir embarazada o lactar y hasta 3 meses después del accidente, porque no sabemos si puede haber una potencial transmisión. Por supuesto que compartir agujas hay que evitarlo. Y otro dato importante es que no debe donar sangre, ni plasma, ni tejidos, ni órganos, ni semen, ni nada, hasta por lo menos 3 meses después del accidente. El tratamiento que se recomienda actualmente es usar tenofovir disoproxil fumarato, que es mejor que el TAF, más entricitabina, también puede ser, o lamivudina, y ya sea raltegravir o dolutegravir como el régimen de profilaxis posexposición inicial preferente, porque es excelentemente tolerado, tiene una potencia en cuanto a infección establecida por VIH y es de fácil administración porque viene en una sola tableta, una vez al día. A diferencia de los inhibidores de proteasas, estos regímenes bloquean la replicación del VIH en etapas después de la integración con el ADN celular. Todas las drogas en el régimen recomendado, tenofovir, entricitabina y ya sea raltegravir o dolutegravir, que son inhibidores de integrasa, actúan antes de la integración viral con el ADN celular. Entonces, hay teóricamente una ventaja allí en prevenir la infección. Esta lámina la puse aquí sobre todo para esto, que la exposición HIV es una emergencia y cuando hay una exposición, la profilaxis post-exposición debe ser inmediatamente ofrecida, idealmente a las 2 horas, no más allá de 72 horas. Como les dije, el régimen es tenofovir más entricitabina o lamivudina, más raltegravir o más dolutegravir. Si las personas tienen riesgo de salir embarazadas, el régimen debería ser lamivudina y raltegravir, sobre todo por el peligro de teratogenicidad, que todavía no está muy claro en el primer trimestre del embarazo con dolutegravir. Si se conoce la fuente y está recibida tratamiento, hay que evaluar cómo está la carga viral, la historia de antirretrovirales, el perfil de resistencia para tomar decisiones en cuanto al mejor régimen de profilaxis post-exposición. Y si son accidentes de origen o de serologías desconocidas, como dije, debe darse el esquema convencional. Definitivamente la prevención del accidente es la medida más efectiva y se deben cumplir en forma estricta las medidas de precaución universal. En cuanto a hepatitis C, bueno, los trabajadores de salud vamos aumentando cada vez más el riesgo de exposición a hepatitis C.
Lo malo de la exposición a hepatitis C es que no se justifica profilaxis post-exposición porque no se ha demostrado ningún beneficio, ni de inmunoglobulinas ni de drogas antivirales. Entonces, lo único que se hace es seguimiento. Se hace seguimiento a la semana 4, 12 y aquí hasta la semana 24 post-exposición. Es muy importante que a la persona expuesta se le oriente ante la presencia de signos o síntomas como febrícula, astenia, ictericia, coluria, etc. Y el seguimiento se realiza en la semana 4 con carga viral de virus C y ALT, a la semana 12 carga viral de virus C y ALT, y en la semana 24 anticuerpos contra el antígeno contra la hepatitis B y ALT con carga viral si alguno es anormal. Entonces, esta es la evaluación de un paciente con riesgo a hepatitis C. Si la fuente es conocida que tiene hepatitis C, como les decía, vigilar los signos y síntomas y hacer seguimiento a la semana 4, 12 y 24. Si la fuente es positiva, tiene un anticuerpo positivo para hepatitis C, tenemos que hacerle carga viral. Si la carga es positiva, el seguimiento, como lo dijimos. Si es negativa, no hay que hacer seguimiento. Y si la fuente tiene un anticuerpo negativo, hay que evaluar el riesgo. Si hay un riesgo alto, tienes que hacer carga viral para virus C, y si el riesgo es bajo, simplemente no se hace seguimiento. ¿Qué pasa con hepatitis B? El hepatitis B tiene mayor riesgo de infección que el HIV y que la hepatitis C. La prevalencia se cree que es 15% en trabajadores de salud. Aquí ven el riesgo de transmisión de hepatitis B después de una punción con una aguja, y ven que va desde 1 hasta 31%. ¿De qué depende? De si el paciente tiene antígeno de superficie positivo o no. Si es positivo, llega hasta 31%, y si es negativo, hasta 6%, mientras que el HIV es solo 0,3%. La Organización Mundial de la Salud además estima que el personal de salud tiene de 3 a 6 veces más riesgo que otras profesiones, y que este riesgo aumenta 1,4% por año trabajado en un hospital de país endémico. Somos un país endémico, o sea, multipliquen el riesgo que tenemos. Y la inmunización contra la hepatitis B es la mejor medida de prevención, y cada hospital debe tener organizadas las estrategias de inmunización para su personal. ¿Qué ocurre cuando ocurre un accidente laboral con una persona que tenga hepatitis B? Primero, hay profilaxis post-exposición, y en caso de una exposición percutánea accidental, la recomendación es el uso de inmunoglobulina seguida de vacunación. Si se desconoce la serología del paciente, se debe iniciar el esquema de vacunación el mismo día que va a consultar por el accidente, y la inmunoglobulina tan pronto como sea posible, idealmente en los siguientes 7 días y no más allá de 14 días mientras se confirma la infección por el virus B. El anticuerpo contra el antígeno de superficie deberá realizarse 1 a 2 meses posterior a haber culminado el esquema de vacunación para evaluar la inmunidad. La serie de vacunación contra hepatitis B se debe hacer prontamente. Se cree que en esa primera consulta es el momento de atrapar al trabajador que tuvo el accidente en las primeras 12 a 24 horas post-exposición, porque esto ha demostrado ser de 70 a 90% efectivo en prevenir la infección contra la hepatitis B. La combinación de vacuna e inmunoglobulina alcanza un nivel similar de eficacia. Entre pacientes conocidos que no responden a la vacuna, una dosis de inmunoglobulina es de 70 a 90% efectiva en prevenir el virus de hepatitis B cuando se administra en los 7 días de la exposición percutánea a la hepatitis. Entonces, como les decíamos, si el individuo no está vacunado o no está inmune, a poner la inmunoglobulina. Si la fuente tiene antígeno de superficie positivo, colocar la inmunoglobulina e iniciar la serie de vacunación. Si la fuente tiene antígeno de superficie negativo o no está disponible, iniciar la vacunación. Y si la fuente no está disponible pero hay un riesgo alto, tratar como si fuera positivo. Si el paciente está vacunado y es respondedor, no necesita ningún tratamiento. Si está vacunado con la vacuna completa y es conocido no respondedor, hay que hacer lo mismo, colocar la inmunoglobulina y revacunar. Si el antígeno de superficie es positivo, si es negativo no necesita tratamiento, y si no está disponible hay que tratarlo como si fuera antígeno de superficie positivo. Pero si estaba vacunado con una serie completa y conoce que es un buen respondedor, solamente se le coloca una dosis de la vacuna y se chequean los títulos. Si están bajos, se completan las 3 dosis, y si está bien, no hay que hacer más nada.
Si es antígeno de superficie es negativo, no hay que hacer nada. Y si no está disponible, hay que tratar como si fuera positivo. Y si está bajo vacunación al momento de la exposición, se recomienda administrar la inmunoglobulina y completar las 3 dosis de vacunación y completar la serie de vacunación. Por supuesto, debe educarse al personal de salud, supervisar el cumplimiento de las normas de bioseguridad y evaluar al personal en forma periódica. Una de las medidas para prevenir las lesiones percutáneas es, uno, eliminar el uso innecesario de agujas u otros objetos cortantes. Si no hacen falta, no deben estar allí. Lo ideal sería que tuviéramos los dispositivos con características de bioseguridad, esos que la aguja se retrae inmediatamente cuando las sacas. No deben reencapsularse las agujas se descartan sin capuchón en los contenedores rígidos, no deben reencapsularse. Planear antes de comenzar cualquier procedimiento que use agujas u objetos cortantes para una manipulación segura y rápida, y eliminarlas en contenedores de estos rígidos para eliminar objetos punzantes, porque muchas veces ocurre que el médico hace un procedimiento, deja la aguja con la que suturó o con la que le colocó la anestesia, deja el bisturí no muy bien identificado y la enfermera al recoger el material sufre el accidente laboral. Y por supuesto hay que promover prácticas de trabajo seguras y educación para el manejo de las agujas y objetos punzantes. Aquí podemos ver algunas imágenes de las agujas dejadas en forma no adecuada que pueden facilitar un accidente. Aquí vemos las agujas colocadas de una forma que no debería ser y aquí reencapsulando las agujas, que es la principal forma con la que la gente sufre los accidentes laborales. Si vas a reencapsular una aguja, entonces es mejor usar la técnica de una sola mano, colocas el capuchón sobre una superficie, introduces la aguja y luego es que por la base la sujetas. Y deben descartarse sin encapsular en los contenedores rígidos. Este contenedor rígido después no se vacía, se descarta completo en una papelera, se bota. Hay una cosita más que tengo que mencionarles, que es abuso sexual, porque en muchos de nuestros hospitales llegan los pacientes víctimas de abuso sexual y hay que saber lo que hay que hacer en ese momento. El abuso sexual es otra de las situaciones donde se recomienda profilaxis posexposición con tratamiento ampliado. A esa paciente hay que tomar muestras basales a las 4 semanas y a las 12 semanas. Hay que dar tratamiento para enfermedades de transmisión sexual y asesoría psicológica, ¿no? Eso se recomienda profilaxis posexposición a todos los individuos que reporten un asalto sexual, ¿verdad? Sobre todo cuando los individuos han experimentado contacto directo, ya sea vaginal, por pene, ano o boca, con el semen, fluidos vaginales o sangre de la fuente, con o sin que haya daño, tejido de daño o presencia de sangre. Si además hay rupturas en las mucosas con contenido de sangre, semen o fluidos vaginales, más aún, o cuando hay sangre visible en el momento. ¿Ok? Otra de las cosas que se aconsejan es administrar la primera dosis de virus de papiloma humano si la persona se encuentra entre 18 y 45 años y aún no está vacunado, y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual. Y esto es más o menos lo que les venía diciendo. Si se confirma, si hay algún tipo de contacto o si hay piel rota, o si hay alguna mordedura, se le debe dar tratamiento, que es con los regímenes que habíamos mencionado, tenofovir FTC o tenofovir 3TC más reltegravir o dolutegravir, ¿verdad? Y se le debe dar seguimiento con un HBT de 4ª generación. Y también hay que hacer screening para hepatitis B y C. Tiene que tener una evaluación ginecológica para el potencial uso de la contracepción y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, además de la asesoría psicológica, etc. Y por último, para cerrar, simplemente le traigo unos datos muy chiquitos, muy corticos, no tengo la información completa de los accidentes laborales en el Hospital Domingo Luciani entre enero-agosto del 2021. Simplemente aquí quiero resaltar como el mayor número de esta torta es por personal médico que tiene accidentes, seguido de internos de pregrado, o sea que toda esta torta, que es casi el 75%, son personal de salud, seguido por enfermería, que es esta torta anaranjada que ven acá.
Cuando lo vemos por géneros, el mayor número corresponde a mujeres y en el menor número a hombres, en probable relación con que hay más personal de enfermería y de laboratorio, que son una de las que más accidentes laborales presentan. Y como esta clase en particular viene debido a esto, estos son datos desde el 2016 al 2021 y ustedes pueden ver aquí cómo logramos aquí que bajaran, tuvimos un repunte en el 2019, en el 2020 bajaron, no sé si fue por la pandemia, todo el mundo estaba oculto, poca gente trabajando, y vuelven a subir en forma discriminada para este año. Bueno, esto es todo. Espero que hayan disfrutado la presentación. Próximamente recibirás a través de tu email el link para presentar el examen final. Recuerda suscribirte al canal de YouTube para recibir noticias y más contenidos.